En las oficinas del Ministerio de Igualdad en Madrid, durante el otoño de 2020, una funcionaria descubrió por casualidad un detalle que nadie debía notar. Entre documentos rutinarios apareció un memorándum interno con una firma que provocó escalofríos. La estrategia de transformación social no había surgido espontáneamente, sino que seguía un patrón diseñado décadas atrás en laboratorios ideológicos cuyos nombres permanecen ocultos hasta hoy. La mujer que encabezaba ese ministerio, Irene Montero, se había convertido sin saberlo en la pieza visible de un experimento político, cuyas raíces se hundían en archivos clasificados de instituciones internacionales que pocos conocían. Aquella tarde de noviembre, cuando las luces del despacho ministerial permanecieron encendidas hasta la madrugada, alguien revisaba documentación que jamás debió salir de ciertos círculos restringidos. Fotografías borrosas, actas de reuniones celebradas en ciudades lejanas, transcripciones de conversaciones que mencionaban nombres en clave. Todo apuntaba hacia una pregunta inquietante. ¿Cuándo comenzó realmente la ingeniería de la agenda social que dominaría Europa en el siglo XXI? Irene Montero Herranz había nacido en un Madrid convulsionado por cambios políticos profundos, en una época donde las certezas del pasado se desmoronaban y nuevas estructuras ideológicas pugnaban por ocupar ese vacío. Su ascenso meteórico desde la militancia universitaria hasta convertirse en la ministra más controvertida de la democracia española moderna, parecía seguir un libreto demasiado perfecto, demasiado calculado. Testigos que trabajaron con ella en sus primeros años recuerdan reuniones extrañas, contactos internacionales prematuros para alguien de su edad, invitaciones a foros donde se discutían no políticas concretas, sino transformaciones civilizatorias. Los archivos desclasificados de fundaciones progresistas revelan algo perturbador. Durante los primeros años del nuevo milenio, varios think tanks europeos elaboraron mapas de influencia, donde España aparecía marcada como territorio prioritario para la experimentación de nuevas narrativas sobre género, familia y estructura social. ¿Fue Montero seleccionada conscientemente para protagonizar ese cambio, o simplemente resultó ser la candidata perfecta que emergió en el momento exacto? La mujer que encabezaba ese ministerio, Irene Montero, llevaba años siendo descrita por los medios oficiales como una política emergente del movimiento progresista español. Nacida en 1988 en Madrid, su ascenso parecía seguir la lógica habitual de una carrera política moderna. Juventud comprometida, activismo universitario, militancia en Podemos desde sus inicios. Pero cuando aquella funcionaria, cuyo nombre permanece protegido por razones que pronto comprenderemos, comenzó a rastrear el origen de ciertos documentos, descubrió algo que la dejó sin aliento durante horas enteras frente a la pantalla de su ordenador. Los primeros indicios surgieron de manera casi accidental. Entre los archivos digitales del ministerio, oculto en una carpeta etiquetada como Presupuestos Administrativos de 2019, apareció un fichero con extensión encriptada. La funcionaria, licenciada en informática antes de ingresar en la administración pública, logró desbloquear el archivo tras 3 noches de trabajo clandestino en su domicilio particular. Lo que encontró no eran cifras presupuestarias, sino una serie de correos electrónicos intercambiados entre diversos actores políticos europeos durante el año 2017, meses antes de que Irene Montero alcanzara prominencia mediática nacional. Los mensajes revelaban algo inquietante.
Existía un programa coordinado desde Bruselas, financiado por fundaciones cuyas fuentes de capital resultaban imposibles de rastrear más allá de ciertas sociedades, pantallas registradas en Luxemburgo y Malta. El objetivo declarado en esos correos usaba un lenguaje técnico, casi burocrático, pero su significado resultaba escalofriante para quien supiera leer entre líneas. Identificar y posicionar figuras políticas jóvenes que pudieran impulsar transformaciones legislativas profundas en materia de género, identidad y estructura familiar tradicional. Irene Montero aparecía mencionada nominalmente en uno de esos mensajes, fechado el 23 de abril de 2017. El remitente, un tal Klaus Zimmermann, cuyo cargo oficial era asesor de políticas sociales en una organización no gubernamental con sede en Ginebra, escribía textualmente: la candidata española cumple todos los requisitos del perfil establecido en la fase 2 del proyecto. Formación ideológica sólida, conexiones mediáticas en crecimiento, capacidad retórica por encima del promedio y, lo más importante, convicción genuina en la narrativa que necesitamos expandir. Recomiendo activar el protocolo de impulso para el siguiente ciclo electoral. La funcionaria imprimió ese correo con manos temblorosas. Sabía que acababa de cruzar una línea invisible pero real. Durante los días siguientes, continuó excavando en los archivos, descubriendo patrones que la helaban. Eventos aparentemente espontáneos en la carrera de Montero habían sido cuidadosamente orquestados. Su nombramiento como portavoz parlamentaria de Podemos en 2016, las entrevistas estratégicamente concedidas a medios internacionales, incluso ciertos debates televisivos donde brilló con respuestas que parecían improvisadas, pero que, según aquellos documentos, habían sido preparadas semanas antes por equipos de comunicación extranjeros. En febrero de 2020, apenas semanas antes de que España entrara en confinamiento total por la pandemia, Irene Montero fue nombrada ministra de Igualdad. Los medios celebraron el acontecimiento como un triunfo del feminismo progresista. Nadie mencionó que ese nombramiento había sido anticipado en un documento estratégico elaborado 18 meses antes por un grupo de trabajo denominado Comisión Atlántica para la Renovación Social, cuya existencia no aparece registrada en ningún organismo oficial europeo. La funcionaria decidió contactar con un periodista de investigación conocido por su independencia editorial. Acordaron encontrarse en un café discreto del barrio de Lavapiés, lejos de las zonas frecuentadas por políticos o funcionarios. Ella llevaba los documentos impresos dentro de una carpeta marrón, sintiendo el peso de cada página como si transportara explosivos. El periodista, hombre de unos 50 años con experiencia, cubriendo escándalos corporativos y políticos, hojeó los papeles durante casi una hora sin pronunciar palabra. Finalmente levantó la vista y dijo algo que ella jamás olvidaría. Esto no puede publicarse ahora. Quien intente sacarlo a la luz terminará destruido profesionalmente o algo peor. Pero necesito que guardes copias en lugares seguros. Llegará el momento. 3 semanas después de aquel encuentro, el periodista sufrió un infarto masivo mientras realizaba su ruta matinal de ejercicio por el Parque del Retiro. Tenía un historial médico impecable, sin antecedentes cardíacos. La autopsia concluyó muerte por causas naturales. Sus archivos personales fueron incautados por su familia y, según testigos cercanos, varios discos duros de su ordenador desaparecieron antes de que pudieran ser revisados.
La funcionaria comprendió entonces la magnitud de lo que había descubierto. No se trataba de un simple escándalo político o de financiación irregular. Lo que aquellos documentos sugerían era la existencia de una ingeniería social operando a escala continental, utilizando figuras públicas como vehículos para transformaciones legislativas que reconfigurarían la sociedad europea en aspectos fundamentales. Irene Montero, posiblemente sin saberlo del todo, era una pieza de ese tablero invisible. Pero quedaban preguntas aún más perturbadoras. Si existía tal maquinaria de poder actuando en las sombras, ¿quiénes la componían realmente y qué perseguían más allá de los cambios legislativos aparentes? La respuesta a esas preguntas estaba enterrada en eventos que precedieron el nacimiento de la propia Montero, en reuniones celebradas en mansiones privadas de la costa suiza durante los años 70 y 80, donde ciertos hombres decidieron que el futuro debía ser diseñado, no permitido que ocurriera naturalmente. Comenzó a revisar los archivos clasificados de aquel periodo. Descubrió algo que la dejó paralizada durante varias horas. Entre documentos rutinarios sobre nombramientos y protocolos ministeriales, había una carpeta marcada con un sello que raramente se utilizaba en la administración española. Protocolo Z. Material de acceso restringido. Coordinación interministerial excepcional. Dentro de esa carpeta, fechada en febrero del año 2020, apenas semanas antes de que el mundo se sumiera en el caos pandémico, había una serie de comunicaciones cifradas entre el Ministerio de Igualdad y un organismo cuyo nombre aparecía redactado en todas las copias. Solo quedaban visibles las siglas: GESI, Grupo de Estrategia Social Internacional. Ningún funcionario de carrera con quien aquella mujer consultó discretamente había oído jamás hablar de semejante organismo. No aparecía en organigramas oficiales. No constaba en presupuestos públicos. No tenía página web ni dirección física registrada. Sin embargo, los documentos mostraban que ese grupo fantasma había mantenido reuniones regulares con Irene Montero desde su nombramiento como ministra. Las actas, escritas en un lenguaje deliberadamente vago, hablaban de rediseño narrativo, ingeniería de consenso social y aceleración de marcos conceptuales. Términos que sonaban académicos, pero que, leídos con atención, revelaban algo mucho más inquietante. Una estrategia coordinada para transformar la percepción pública sobre cuestiones fundamentales de identidad, familia y estructura social en apenas una década. La funcionaria hizo algo que podría costarle su carrera. Fotocopió aquellos documentos. Los guardó en un sobre manila que escondió entre sus pertenencias personales. Esa misma noche, mientras cenaba sola en su apartamento del barrio de Chamberí, recibió una llamada de un número oculto. Una voz masculina, educada pero firme, le sugirió que olvidara lo que había visto. Que ciertos documentos estaban clasificados por razones de seguridad nacional, que su discreción sería apreciada y recompensada. La llamada duró menos de 2 minutos. Cuando intentó rastrear el origen, descubrió que el número no dejaba registro alguno en su teléfono. Aquello la aterrorizó, pero también despertó algo en ella. Una periodista de investigación que había conocido años atrás, durante sus estudios universitarios, aceptó reunirse con ella en un café discreto cerca de la estación de Atocha. Era marzo del año 2023. La periodista, una mujer de unos 50 años con experiencia cubriendo casos de corrupción política, examinó los documentos durante casi 1 hora sin decir palabra. Finalmente levantó la vista,
y sus ojos mostraban algo entre fascinación y miedo genuino. Lo que aquella periodista descubrió en las semanas siguientes resulta aún más perturbador. El GESI no era una invención española. Sus orígenes se remontaban a un congreso celebrado en Ginebra en el año 2011, apenas 3 años después del colapso financiero global. Allí se habían reunido representantes de fundaciones internacionales, académicos de universidades prestigiosas y asesores políticos de varios gobiernos europeos. El objetivo declarado era noble: promover la igualdad de género y los derechos humanos en el nuevo milenio. Pero los documentos internos de aquel congreso, filtrados años después por un funcionario suizo arrepentido, mostraban una agenda mucho más ambiciosa. Se hablaba de desmantelar estructuras patriarcales obsoletas mediante la modificación del lenguaje, la educación y las leyes. Se proponían cronogramas específicos. Para el año 2020, los conceptos de género fluido deberían estar normalizados en el discurso público. Para el año 2025, las leyes deberían reflejar estas nuevas categorías. Para el año 2030, la resistencia a estos cambios debería ser socialmente inaceptable, equiparable a posiciones consideradas extremistas. Irene Montero había asistido a eventos organizados por redes vinculadas a aquel congreso original. Su nombre aparecía en listas de participantes de seminarios celebrados en Berlín, Bruselas y Ámsterdam entre los años 2014 y 2018. No como ponente principal, sino como observadora, como aprendiz de un sistema de pensamiento que estaba siendo cuidadosamente construido lejos de la mirada pública. Aquellos seminarios no aparecían en su currículum oficial. No los mencionaba en entrevistas, pero estaban ahí, documentados en registros de hoteles, facturas de viaje y fotografías de grupo que alguien había archivado meticulosamente. La periodista intentó contactar con 3 personas que habían compartido paneles con Montero en aquellos eventos. Una había fallecido en un accidente de tráfico en 2019. Otra se negó a hablar y cortó la comunicación abruptamente. La tercera aceptó una entrevista telefónica bajo condición de anonimato absoluto. Era una académica francesa, profesora de estudios de género en la Sorbona, que habló durante casi 2 horas con voz temblorosa. Según su testimonio, aquellos seminarios eran espacios de experimentación ideológica donde se debatían estrategias concretas para implementar cambios sociales radicales sin generar rechazo masivo. La clave, explicaba aquella profesora, era la gradualidad. Introducir conceptos poco a poco, utilizando el sistema educativo, los medios de comunicación y el marco legal de forma coordinada. Crear un ambiente donde cuestionar esos conceptos fuera percibido como reaccionario, como moralmente reprobable. No se trataba de convencer a través del debate, sino de establecer nuevos límites sobre qué podía ser debatido. La académica francesa mencionó algo que resultaba especialmente revelador. En uno de aquellos seminarios, celebrado en Ámsterdam en el año 2017, un estratega político británico había presentado un modelo que llamaba ventana de Overton acelerada. La teoría era simple pero efectiva. Si introduces ideas suficientemente radicales en el debate público, posiciones que antes parecían extremas, súbitamente parecen moderadas por comparación. Y si controlas simultáneamente los mecanismos de censura social, puedes mover esa ventana de lo aceptable con una velocidad sorprendente.
Irene Montero había tomado notas detalladas durante aquella presentación. La profesora francesa lo recordaba porque ambas habían comentado después, durante la cena, las posibilidades de aplicar ese modelo en España, un país donde el debate social todavía conservaba cierta polarización tradicional. Pero aquella conversación había sucedido años antes de que Montero alcanzara poder ministerial. ¿Acaso todo su ascenso político había sido diseñado con ese propósito específico? ¿Era ella una convencida ideóloga o simplemente una pieza eficiente dentro de una maquinaria mucho mayor? La periodista necesitaba más pruebas. Necesitaba entender quién financiaba realmente todo aquello, quién coordinaba los mensajes, quién decidía los tiempos y las estrategias. Y fue entonces cuando descubrió la existencia de un hombre que raramente aparecía en fotografías públicas, pero cuyos tentáculos alcanzaban los despachos más poderosos de Europa. La primera línea del documento era tan simple que resultaba terrorífica en su claridad burocrática. Reunión extraordinaria. 23 de febrero, 2020, Palacio de la Moncloa, sala de crisis, asistencia obligatoria, protocolo de silencio activado. Lo que siguió hizo que la archivista, aquella mujer que había dedicado 30 años de su vida a catalogar papeles oficiales sin inmutarse jamás, sintiera que el suelo se movía bajo sus pies. La lista de asistentes no correspondía a ninguna reunión oficial registrada en las actas públicas. Estaban presentes figuras del Ministerio de Igualdad, sí, pero también representantes de la Inteligencia Nacional, 2 asesores extranjeros, cuyos nombres aparecían parcialmente tachados, un epidemiólogo cuyo nombre se haría famoso semanas después, y algo que resultaba especialmente inquietante: 3 representantes de organismos internacionales que oficialmente no habían pisado territorio español en esas fechas. El acta continuaba con una frialdad que contrastaba brutalmente con la naturaleza de lo discutido. Se hablaba de una ventana de oportunidad histórica. Se mencionaba la necesidad de aprovechar una crisis inminente para acelerar procesos legislativos que de otro modo tomarían décadas. Había referencias crípticas a experiencias previas en otros países, a modelos aplicados durante periodos de emergencia nacional, a la psicología de masas en situaciones de miedo colectivo. Pero lo verdaderamente estremecedor era una frase subrayada 3 veces con tinta roja. La transformación social profunda requiere contextos excepcionales. Estamos ante la última oportunidad de esta generación. La archivista fotografió cada página con manos temblorosas. Sabía que lo que estaba haciendo podía costarle su carrera, quizás algo más. Había escuchado historias sobre funcionarios que habían accedido a información sensible y terminaron con expedientes disciplinarios fabricados, traslados forzosos a archivos remotos en provincias olvidadas, o simplemente desaparecieron de la administración sin dejar rastro. 3 días después de su hallazgo, recibió una llamada telefónica a las 3 de la madrugada. Una voz masculina, educada pero firme, le preguntó por su salud, por su familia. Mencionó casualmente la dirección de su hija en Valencia. No hubo amenazas explícitas. No hacían falta. El mensaje era cristalino. Algunos secretos debían permanecer enterrados. Pero ya era demasiado tarde. La archivista había enviado copias a 3 periodistas diferentes, a un abogado constitucionalista de prestigio y a una organización internacional de derechos civiles. Utilizó direcciones de correo temporales, cafeterías con Wi-Fi público, todas las precauciones que había aprendido en novelas de espionaje que nunca imaginó
tendría que aplicar en la vida real. Uno de esos periodistas era un hombre de 52 años llamado Gabriel Ortiz, veterano de investigaciones incómodas, alguien que había sobrevivido a presiones políticas durante 3 décadas de carrera. Cuando abrió el archivo encriptado que el archivista le había enviado, necesitó leer el contenido 5 veces antes de asimilar las implicaciones. Gabriel comenzó a tirar del hilo. Descubrió que varios de los asistentes a aquella reunión secreta habían participado previamente en foros internacionales sobre ingeniería social, sobre ventanas de oportunidad política, sobre cómo los estados de emergencia permitían acelerar cambios legislativos que en circunstancias normales enfrentarían resistencia ciudadana. Encontró ponencias, artículos académicos, recomendaciones de organismos supranacionales, todo un andamiaje teórico sobre la transformación acelerada de sociedades. Lo que más le inquietó fue descubrir un patrón. En varios países europeos, durante los meses de confinamiento y restricciones, se habían aprobado paquetes legislativos relacionados con identidad, familia, educación y lenguaje que llevaban años estancados en comisiones parlamentarias. De repente, con las poblaciones confinadas, con los medios de comunicación monopolizados por la cobertura de la crisis sanitaria, esas leyes pasaron con una velocidad inusitada y una oposición mínima. Gabriel entrevistó a un ex asesor del gobierno que accedió a hablar bajo condición de anonimato total. Se reunieron en un parque de las afueras de Madrid, caminando entre árboles mientras el hombre hablaba en voz baja, mirando constantemente hacia los lados. «Escucha, lo que vas a publicar te convertirá en objetivo», le dijo el ex asesor. «Hay gente muy poderosa que invirtió décadas en construir esta narrativa, que colocó personas clave en posiciones estratégicas, que esperó pacientemente el momento adecuado. No van a permitir que un periodista curioso desmonte su estructura». El exasesor mencionó nombres, organizaciones, flujos de financiación que conectaban fundaciones internacionales con movimientos sociales locales, con partidos políticos, con medios de comunicación. Era una red tan compleja que resultaba casi imposible de rastrear completamente. Pero el patrón estaba ahí para quien supiera mirar. 2 semanas después de esa conversación, el exasesor sufrió un aparatoso accidente de tráfico. Sobrevivió, pero quedó con lesiones que afectaron su memoria. Los médicos hablaron de trauma cerebral, de pérdida de recuerdos recientes. Oficialmente fue una desgracia. Gabriel Ortiz no creía en coincidencias. Mientras tanto, la archivista había dejado de responder mensajes. Su teléfono estaba desconectado. Su apartamento vacío. Los vecinos dijeron que había mencionado algo sobre tomarse unas vacaciones inesperadas, visitar a familiares en el extranjero. Pero nadie sabía exactamente dónde. Gabriel sintió el peso de la responsabilidad. Tenía en sus manos información que podía cambiar la percepción pública sobre acontecimientos recientes, sobre decisiones políticas presentadas como inevitables consecuencias de una emergencia, cuando quizás eran parte de un plan mucho más elaborado y antiguo. La pregunta que lo atormentaba cada noche era simple pero demoledora. ¿Cuántos de los acontecimientos que habían definido los últimos años fueron realmente espontáneos? ¿Y cuántos fueron cuidadosamente orquestados aprovechando el momento perfecto? La archivista tardó 3 días en decidirse a copiar el documento. Durante 72 horas exactas, aquel expediente marcado con sellos rojos permaneció sobre su escritorio,
dentro de la carpeta de cartón que había sido trasladada desde algún sótano secreto del ministerio. Cada mañana llegaba a su oficina con la certeza de que el archivo habría desaparecido, que alguien vendría a reclamarlo, que una mano invisible corregiría aquel extraño error burocrático que había colocado semejante bomba en sus manos. Pero nada ocurría. El silencio del edificio gubernamental se hacía más denso, más opresivo, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. La lista completa de asistentes a aquella reunión del 23 de febrero incluía nombres que no deberían haber estado juntos en ninguna sala oficial. Ministros, sí, pero también representantes de agencias de inteligencia europeas, asesores de comunicación estratégica vinculados a consultoras privadas con sedes en Bruselas y Washington, y 3 nombres que aparecían únicamente como iniciales seguidas de números de identificación clasificados. Uno de esos códigos, el que figuraba como M73, correspondía, según las anotaciones marginales del documento, a un observador del Foro Económico Mundial. Otro, identificado como S-211, representaba aparentemente a una fundación filantrópica estadounidense especializada en transformación social y derechos civiles. El tercero no tenía descripción alguna, solo el código X42 y una nota manuscrita en el margen que decía «No registrar en actas públicas». El acta de aquella reunión ocupaba 16 páginas mecanografiadas con espaciado doble. La archivista las leyó completas antes de tomar su decisión. Lo que encontró allí no era un debate sobre medidas sanitarias ni protocolos de emergencia, como cabría esperar de una reunión celebrada apenas 2 semanas antes de que el país entrara en confinamiento total. Era algo completamente distinto. El documento hablaba de ventanas de oportunidad, de marcos narrativos, de ingeniería social acelerada. Usaba términos como reconfiguración del debate público, alteración permanente de paradigmas culturales y capitalización de crisis para implementación de agenda transformadora. En la página 5 aparecía por primera vez el nombre de Irene Montero, no como ministra presente en la sala, sino como elemento central de lo que el documento llamaba Operación Símbolo Permanente. La descripción era fría, técnica, desprovista de cualquier consideración política tradicional. Se la definía como vector emocional primario y punto de anclaje narrativo para cambio generacional de valores. Había un análisis detallado de su perfil público, de su capacidad para generar adhesión en ciertos sectores y rechazo visceral en otros, de cómo esa polarización podía ser utilizada como herramienta de transformación social profunda. El informe calculaba porcentajes de impacto mediático, medía resonancia emocional en grupos demográficos específicos, proyectaba escenarios de conflicto cultural planificado. Pero lo verdaderamente perturbador comenzaba en la página 9. Allí el documento describía con precisión quirúrgica una estrategia que se extendería durante los siguientes 3 años. No se trataba de un plan gubernamental ordinario. Era un diseño completo de reingeniería social que utilizaba el Ministerio de Igualdad como laboratorio experimental para cambios que debían expandirse luego al resto de Europa. El texto hablaba de normalización acelerada de nuevos paradigmas de género, de desmantelamiento de estructuras simbólicas tradicionales mediante legislación de shock y de creación de fracturas sociales controladas
que impidan coaliciones de resistencia. Había cronogramas detallados. Para abril de 2020, implementación de protocolos de lenguaje inclusivo en toda comunicación oficial. Para junio, presentación de reformas legislativas que generarían máxima controversia mediática. Para septiembre, escalada en declaraciones públicas diseñadas para provocar reacciones predecibles en sectores conservadores, reacciones que serían entonces utilizadas como justificación para medidas más radicales. Todo estaba calculado, cada movimiento previsto, cada reacción anticipada. El documento incluía incluso borradores de titulares de prensa que aparecerían meses después, casi palabra por palabra, en periódicos de tirada nacional. La archivista encontró un anexo separado, grapado al final del expediente principal, que llevaba el membrete de una consultora internacional de comunicación estratégica. El análisis, fechado en enero de 2020, llevaba un título que heló su sangre. Aprovechamiento de crisis sanitaria global para aceleración de cambio cultural. Caso España. Fase implementación. El documento explicaba con brutal claridad cómo una situación de emergencia sanitaria podría utilizarse para introducir cambios sociales que en circunstancias normales tardarían décadas en ser aceptados. Hablaba de población en estado de shock, de defensas psicológicas bajas, de momento óptimo para reconfiguración de valores colectivos. 3 semanas después de que el archivista realizara su copia clandestina del expediente, uno de los asistentes a aquella reunión del 23 de febrero murió en circunstancias que la prensa describió como ataque cardíaco fulminante. Tenía 42 años, sin historial de problemas cardíacos. Era uno de los asesores de comunicación del ministerio, un hombre discreto que había trabajado en silencio durante años sin llamar la atención. Su nombre aparecía en el acta de la reunión como responsable de coordinar lo que el documento llamaba narrativa de inevitabilidad histórica. La archivista leyó la noticia de su muerte en el periódico mientras tomaba café en la cafetería del archivo. La taza se le resbaló de las manos. 2 meses más tarde, en pleno verano de 2020, otra persona vinculada a aquellos documentos desapareció literalmente. Un funcionario de rango medio del Gabinete de Coordinación Interministerial dejó de acudir a su puesto de trabajo un lunes de julio. No respondía llamadas, su apartamento estaba vacío, su familia no sabía nada. La investigación policial se cerró en 3 semanas con la conclusión de abandono voluntario del domicilio. Nunca se encontró su cuerpo. Nunca se supo qué había pasado realmente. Pero su nombre figuraba en la página 13 del documento secreto como uno de los redactores técnicos del cronograma de implementación. La archivista comenzó a dormir mal. Guardaba su copia del expediente en un lugar distinto cada noche, envuelta en plástico, escondida entre libros viejos o dentro de cajas de zapatos en el fondo del armario. Empezó a notar cosas extrañas. Un coche oscuro que permanecía estacionado frente a su edificio durante horas. Llamadas telefónicas que cortaban cuando ella respondía. La sensación persistente de ser observada cuando caminaba por la calle. Tal vez era paranoia, o tal vez no. La primera muerte ocurrió 3 semanas después de que el documento saliera del archivo. Un accidente de tráfico en las afueras de Madrid, carretera mojada, visibilidad reducida. El conductor del otro vehículo nunca fue identificado. La víctima era doctora en sociología. Había trabajado durante años en un think tank,
financiado por organizaciones internacionales, cuyo nombre completo jamás aparecía en los presupuestos públicos. Sus colegas dijeron que estaba trabajando en algo importante, algo relacionado con la transformación de los movimientos sociales en las últimas 2 décadas. Sus notas desaparecieron de su despacho la misma noche del funeral. La segunda muerte llegó en forma de infarto. 43 años, corredor habitual, sin antecedentes cardíacos. Era periodista freelance. Había publicado algunos artículos incómodos sobre la financiación de ciertas campañas progresistas en Europa. Su último correo electrónico, enviado apenas 4 horas antes de morir, contenía una sola línea dirigida a un contacto en Bruselas. Encontré el patrón. No es lo que pensábamos. Es mucho más grande. El ordenador portátil que siempre llevaba consigo no apareció entre sus pertenencias. Nadie conectó ambos casos porque nadie estaba mirando, excepto la archivista, que había comenzado a seguir las noticias con una atención enfermiza. Cada obituario, cada nota breve en los periódicos digitales, cada accidente inexplicable. Llevaba un registro manuscrito, fechas y nombres anotados con letra temblorosa en un cuaderno que guardaba en el fondo de su bolso. No se atrevía a usar el ordenador. No después de lo que había descubierto en las notas marginales del expediente, porque el documento original contenía algo más que fechas y planes estratégicos. En los márgenes, con caligrafía distinta, alguien había anotado nombres. Muchos nombres. Algunos los reconocía. Figuras públicas, académicos respetados, activistas con miles de seguidores en redes sociales. Otros eran desconocidos, pero junto a cada uno aparecía una fecha y un código alfanumérico. La archivista había tardado semanas en comprender el patrón. Las fechas correspondían a momentos de inflexión en sus carreras públicas. El momento exacto en que un estudiante brillante pero anónimo se convertía en voz autorizada. El instante preciso en que un activista local saltaba a la escena internacional. La noche en que alguien pronunciaba el discurso que cambiaría todo. Demasiadas coincidencias, demasiada sincronización. El expediente incluía también referencias a algo llamado Proyecto Síntesis. No había detalles completos, solo fragmentos, como si alguien hubiera extraído deliberadamente las páginas más comprometedoras. Pero lo que quedaba era suficiente para intuir la magnitud. Una iniciativa que había comenzado a gestarse a finales de los años 90, cuando Internet aún era territorio virgen y las redes sociales apenas existían en forma de experimentos académicos. El objetivo declarado en el documento sonaba casi inocente. Crear marcos discursivos que permitan la transformación acelerada de las estructuras sociales mediante la movilización emocional de masas críticas en entornos digitales. La archivista había releído esa frase al menos 100 veces. Cada palabra parecía elegida con precisión quirúrgica. No hablaba de manipulación, sino de movilización. No mencionaba propaganda, sino marcos discursivos. Todo envuelto en el lenguaje aséptico de los documentos técnicos, pero debajo latía algo mucho más oscuro. Uno de los anexos contenía referencias a estudios de psicología conductual realizados en universidades estadounidenses y británicas durante las décadas de los 80 y 90. Experimentos sobre conformidad social, presión de grupo, construcción de consenso artificial. Los nombres de los investigadores aparecían codificados, pero las conclusiones estaban claras. Era posible generar cambios profundos en los valores sociales de una población si se controlaban los canales de información,
si se creaban estructuras de recompensa emocional, si se identificaban y se activaban a individuos clave en momentos específicos. La teoría se había convertido en práctica durante la primera década del nuevo milenio. Las redes sociales ofrecieron el laboratorio perfecto. Millones de personas conectadas, compartiendo opiniones, buscando validación, formando tribus digitales. El documento mencionaba pruebas piloto en diferentes países, ajustes de estrategia, medición de resultados. Todo registrado con la frialdad de un ensayo clínico farmacéutico. Las poblaciones objetivo, los grupos de control, las variables dependientes e independientes. Y en medio de todo aquello, aparecía un nombre que el archivista no había esperado encontrar. Un nombre que resonaba en todos los titulares de prensa de los últimos años. Irene Montero. Pero no como líder visible, no como figura pública surgida de la militancia tradicional. El documento la mencionaba en un contexto completamente diferente, como caso de estudio, como ejemplo perfecto de lo que llamaban activación de perfil tipo A. Alguien con las características exactas, formación académica sólida, compromiso ideológico genuino, capacidad de comunicación emocional, timing político impecable. La archivista había buscado en su memoria. Recordaba vagamente cuando aquel nombre comenzó a aparecer con frecuencia en los medios. El ascenso había sido meteórico. Demasiado rápido, pensó ahora. Como si cada paso hubiera sido coreografiado con antelación. Como si cada aparición pública hubiera sido calculada para generar el máximo impacto en el momento preciso. No estaba sugiriendo que la propia Montero supiera algo. Quizás era exactamente lo contrario. Quizás era la pieza perfecta precisamente porque creía en cada palabra, porque su convicción era auténtica. Las mejores herramientas son las que no saben que están siendo usadas. El anexo más inquietante era el último. Apenas 3 páginas, fechadas 5 años atrás. Hablaba de la fase de consolidación. De cómo los marcos discursivos habían penetrado no solo en la política, sino en las instituciones educativas, en los medios de comunicación, en el entretenimiento, en el lenguaje cotidiano. De cómo las ideas que una década atrás parecían radicales, ahora eran defendidas por millones como verdades evidentes. De cómo la disidencia había sido redefinida como intolerancia. La oficina del notario estaba en el segundo piso de un edificio histórico cerca de la Plaza de Cataluña. Las paredes, revestidas de madera oscura, guardaban el olor a papel antiguo y cera de velas. El notario Josep Vilanova llevaba ejerciendo su profesión durante 42 años, y en todo ese tiempo jamás había violado el secreto profesional. Pero aquella tarde de noviembre del año 2022, cuando el hombre de traje gris entró a su despacho sin cita previa, algo en su mirada le hizo comprender que ciertos secretos pesan demasiado para ser llevados a la tumba. El visitante no se presentó. Simplemente colocó sobre el escritorio una fotografía. En ella aparecían 7 personas en un salón privado de un hotel de Bruselas. La imagen estaba fechada en marzo de 2018. 3 de esas personas ya habían muerto. Todas en circunstancias que los medios calificaron de desafortunadas coincidencias. El notario reconoció a 2 de los rostros. Uno era el de la socióloga fallecida en el accidente de tráfico. Otro pertenecía a un economista argentino que había muerto de un infarto fulminante mientras nadaba en una piscina privada de Buenos Aires. Tenía 41 años y ningún historial de problemas cardíacos. El hombre de gris habló con voz pausada.
Mencionó nombres de fundaciones, de organizaciones no gubernamentales, con sedes en Ginebra y Nueva York, de entidades cuyas memorias anuales revelaban presupuestos millonarios, pero cuyos objetivos reales permanecían envueltos en una retórica impecable sobre derechos humanos y transformación social. Habló de documentos que nunca debieron salir de ciertos archivos, de correos electrónicos borrados pero recuperados, de transferencias bancarias realizadas a través de paraísos fiscales, cuyos nombres sonaban tan exóticos como sus leyes de opacidad. Cuando el visitante se marchó, Vilanova permaneció inmóvil durante casi una hora. La fotografía seguía sobre su escritorio. Al día siguiente canceló todas sus citas y tomó un tren hacia una pequeña localidad de montaña en los Pirineos. Allí vivía un antiguo colega, un abogado retirado que en los años 90 había trabajado en casos de corrupción política de alto nivel. El abogado lo recibió en su casa de piedra con vistas al valle. Escuchó en silencio mientras Vilanova relataba lo sucedido. Luego sacó de un cajón cerrado con llave un sobre amarillento. Dentro había copias de contratos firmados entre el año 2015 y 2019. Los contratos establecían acuerdos de colaboración entre diversos think tanks europeos y agencias de comunicación especializadas en lo que los documentos denominaban ingeniería social narrativa. Las cifras mencionadas superaban los 80 millones de euros. Los objetivos descritos con lenguaje técnico hablaban de modificación de marcos cognitivos poblacionales, inserción de contenidos en agenda mediática mainstream y formación de liderazgos emergentes en movimientos sociales estratégicos. Uno de los anexos detallaba un programa de identificación y promoción de perfiles políticos con potencial de penetración en segmentos demográficos específicos. El documento especificaba criterios de selección: edad inferior a 40 años, formación académica en ciencias sociales o psicología, capacidad de comunicación emocional, ausencia de vínculos con estructuras partidarias tradicionales, predisposición a discursos rupturistas. La lista de candidatos preseleccionados incluía 18 nombres. 13 de ellos ocupaban en ese momento cargos relevantes en gobiernos o parlamentos de diferentes países europeos. El abogado retirado explicó que había recibido esos documentos de un informante que trabajaba en el departamento de auditoría interna de una de las fundaciones implicadas. El informante había desaparecido en verano de 2020. Su familia denunció la desaparición, pero la investigación policial se cerró tras 6 meses sin resultados. La última vez que alguien lo vio fue en el aeropuerto de Ámsterdam, embarcando en un vuelo hacia Estambul. Su equipaje nunca llegó al destino. Las cámaras de seguridad del aeropuerto turco no registraron su paso por inmigración. Vilanova fotografió los documentos con su teléfono móvil. Regresó a Barcelona esa misma noche. Durante el trayecto en tren revisó las imágenes una y otra vez. Los nombres de las entidades financiadoras aparecían parcialmente censurados en las copias, pero las cantidades eran precisas. Uno de los contratos mencionaba específicamente un proyecto denominado Horizonte 25, cuyo objetivo declarado era la construcción de nuevos consensos sociales post-crisis, mediante la activación de liderazgos transformadores en el ámbito de las políticas de igualdad y diversidad. Al llegar a su apartamento, encontró la puerta entreabierta. Nadie había forzado la cerradura. Dentro todo parecía estar en orden, pero algo indefinible había cambiado.
Los libros en las estanterías estaban colocados con milimétrica precisión. Demasiada precisión. Su ordenador portátil seguía sobre el escritorio, exactamente donde lo había dejado, pero la pantalla estaba ligeramente inclinada hacia la izquierda. Vilanova había desarrollado durante décadas una memoria fotográfica para los detalles. Sabía con certeza absoluta que alguien había estado allí. Esa noche no durmió. Al amanecer llamó a un periodista de investigación con quien había colaborado años atrás en un caso de fraude inmobiliario. La conversación fue breve y críptica. Acordaron encontrarse 3 días después en un lugar público. Pero el encuentro nunca ocurrió. La mañana del día señalado, Josep Vilanova no acudió a su despacho. Su secretaria lo encontró al mediodía en su apartamento. Había muerto durante la noche. El informe forense habló de muerte natural, fallo cardíaco. Tenía 68 años y ningún antecedente médico relevante. Las fotografías que había tomado de los documentos habían desaparecido de su teléfono. La última llamada registrada era la del periodista. 2 semanas después, ese periodista publicó un artículo sobre corrupción municipal que no tenía ninguna relación con el caso. Nunca volvió a mencionar el tema. Cuando alguien le preguntaba, cambiaba de conversación con una sonrisa tensa que no alcanzaba sus ojos. El hombre de traje gris depositó sobre el escritorio del notario un sobre lacrado con el sello de la Generalitat. No era un sello cualquiera. Josep Vilanova reconoció de inmediato la marca utilizada exclusivamente para documentos de clasificación máxima, aquellos que, según la ley, debían permanecer ocultos durante 75 años. Sus manos temblaron ligeramente al romper el lacre. Dentro había 3 fotografías en blanco y negro, fechadas en 1987, y un informe mecanografiado en papel cebolla que comenzaba con una frase demoledora. Proyecto Aurora. Fase experimental de reestructuración ideológica. Sujetos de estudio. 17 menores entre los 4 y los 8 años de edad. El visitante permaneció en silencio mientras el notario leía. Las páginas describían un programa piloto desarrollado conjuntamente por 3 universidades catalanas y financiado mediante fondos que oficialmente se destinaban a investigación pedagógica. Los nombres de los responsables habían sido tachados con tinta negra, pero quedaban visibles las firmas de aprobación. Una de ellas pertenecía a un catedrático de psicología social que años después se convertiría en asesor principal del Ministerio de Igualdad. Otra firma mostraba las iniciales de alguien que posteriormente ocuparía un cargo de relevancia en la Comisión Europea de Derechos Humanos. El programa Aurora no buscaba educar, buscaba reprogramar. Los documentos describían sesiones semanales donde se sometía a los niños participantes a ejercicios de deconstrucción de roles tradicionales mediante técnicas que hoy serían consideradas manipulación psicológica. Se les mostraban películas editadas especialmente donde se invertían los comportamientos sociales esperados. Se les premiaba por rechazar patrones familiares y se les castigaba sutilmente, nunca físicamente pero sí emocionalmente, por adherirse a modelos convencionales. Todo estaba medido, cronometrado, documentado con la frialdad de un experimento de laboratorio. Uno de los sujetos de estudio llevaba el código A-12. El informe señalaba que esta niña, de 6 años al inicio del programa, mostró una receptividad excepcional a los protocolos de modificación conductual. Durante 18 meses consecutivos,
Su evolución fue monitoreada mediante grabaciones de video que se almacenaban en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación. Las notas del investigador principal subrayaban: sujeto A12 presenta capacidad extraordinaria de absorción ideológica. Candidata ideal para fase 2 del proyecto. La fase 2 nunca se completó oficialmente. En 1989, cuando el Parlamento Europeo comenzó a investigar programas de experimentación social no autorizados en varios países miembros, el proyecto Aurora fue desmantelado de urgencia. Los archivos físicos desaparecieron de las universidades participantes. Los investigadores firmaron acuerdos de confidencialidad respaldados por cláusulas económicas generosas. Las familias de los menores recibieron compensaciones sin explicación detallada, acompañadas de documentos legales que prohibían revelar la participación de sus hijos en cualquier estudio gubernamental. Pero alguien guardó copias. Alguien conservó las cintas de video, los informes psicológicos, las evaluaciones mensuales. Y ese alguien esperó 33 años para entregar parte del material a un notario cuya reputación de discreción era legendaria en los círculos del poder catalán. El visitante finalmente habló. Su voz sonaba metálica, desprovista de emoción. Explicó que 2 de los investigadores del proyecto Aurora habían muerto en circunstancias extrañas. El primero, atropellado por un vehículo que nunca fue identificado en las Ramblas de Barcelona en el año 2003. El segundo, víctima de un infarto fulminante mientras pescaba solo en el delta del Ebro, apenas 6 meses atrás. La autopsia reveló niveles inusuales de cloruro de potasio en sangre, pero el caso se cerró como muerte natural debido a la edad del fallecido, 74 años. Quedaba un tercer investigador vivo, una mujer que ahora vivía recluida en un monasterio benedictino en los Pirineos, bajo nombre falso, que había solicitado asilo espiritual después de recibir amenazas anónimas que describían con precisión los movimientos diarios de sus nietos. Esa mujer había enviado el sobre lacrado al notario a través de intermediarios, con instrucciones específicas. Si algo le sucedía, el contenido debía hacerse público inmediatamente. Josep Vilanova cerró la carpeta y miró fijamente al hombre de traje gris. Preguntó lo que cualquier persona razonable habría preguntado. ¿Por qué revelar esto ahora, después de tantos años de silencio? La respuesta fue escalofriante en su simplicidad. Porque el sujeto A12 ya no era una niña de 6 años en un laboratorio universitario. Era una figura pública de influencia continental, con poder para moldear políticas que afectaban a millones de personas. Y según los documentos que el notario acababa de leer, cada posición que defendía, cada reforma que impulsaba, cada batalla cultural que encabezaba, seguía al pie de la letra los objetivos establecidos en el proyecto Aurora 36 años atrás. El visitante se levantó para marcharse. Antes de salir, dejó caer una última información. En los archivos secretos del proyecto existía una grabación particularmente reveladora. Mostraba a la niña que fue el sujeto A12 durante una sesión del año 1988, repitiendo ante las cámaras una frase que los investigadores habían logrado implantar mediante meses de condicionamiento. Las familias del futuro no se parecerán a las familias del pasado. Nosotros seremos quienes las creemos. La puerta se cerró con un clic suave. Josep Vilanova permaneció inmóvil durante largos minutos,
contemplando los documentos esparcidos sobre su escritorio de caoba. Afuera, las luces de Barcelona comenzaban a encenderse mientras caía la noche de noviembre. El notario sabía que en su caja fuerte reposaba ahora una verdad que podría derrumbar carreras, destruir reputaciones, replantear el origen mismo de movimientos sociales enteros. Pero también sabía que revelarla significaba enfrentarse a fuerzas que habían demostrado estar dispuestas a cualquier cosa para mantener el silencio. La pregunta que lo atormentaba mientras guardaba bajo llave el sobre, lacrado, no era si debía actuar, sino cuánto tiempo le quedaba antes de que alguien decidiera que él también sabía demasiado. Josep Vilanova cerró la última carpeta a las 3 de la madrugada del 22 de marzo de 2024. El silencio de su despacho era absoluto, interrumpido únicamente por el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a su abuelo. Durante 48 horas había estudiado cada documento, cada fotografía, cada testimonio que componía el archivo sellado. Ahora comprendía por qué aquel hombre de traje gris había insistido tanto en que destruyera todo después de leerlo. Pero Josep Vilanova era notario, custodio de la verdad legal, y su juramento profesional le impedía hacer desaparecer evidencias de tal magnitud histórica. La pregunta que martilleaba su mente era inquietante. ¿Cuántas Irenes Montero había habido realmente desde 1988? El expediente final, marcado con tinta roja como material de archivo supremo, contenía una cronología meticulosa. Según los registros internos de un departamento gubernamental, cuyo nombre había sido cuidadosamente borrado con tinta negra, entre 1988 y 2023 se habían producido 7 sustituciones documentadas. 7 momentos críticos en los que una mujer joven, físicamente similar a la anterior, asumía la identidad completa, incluidos recuerdos fabricados mediante técnicas de programación neurolingüística avanzada y sesiones intensivas con especialistas en construcción de personalidad. El documento más perturbador era un informe psiquiátrico fechado el 14 de noviembre de 2019, firmado por la doctora Elena Romero Sanz, psiquiatra forense del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. La doctora describía con lenguaje clínico pero estremecedor el caso de una paciente identificada únicamente como sujeto IM6, que había sido internada de urgencia tras un episodio de ruptura psicótica. La paciente afirmaba repetidamente ser Irene Montero, ministra de Igualdad, pero insistía en que había sido secuestrada y reemplazada por una impostora. Sus gritos en la sala de contención fueron grabados. No soy ella no soy yo. Hay otra en mi lugar, otra con mi cara, otra con mi voz. La doctora Romero Sanz recomendaba tratamiento indefinido en centro especializado. El informe concluía con una nota manuscrita al margen. Sujeto trasladado, instalación especial. Autorización directa, Moncloa. 3 semanas después, el 16 de diciembre de ese mismo año, la doctora Elena Romero Sanz falleció en un accidente de tráfico en la autovía A6, a la altura del kilómetro 32. El informe policial describía condiciones climáticas adversas y pérdida de control del vehículo. No hubo testigos. El coche ardió completamente. Josep localizó en el expediente otro documento inquietante, un extracto bancario de la Fundación para el Progreso Social Europeo, organización con sede en Bruselas y ramificaciones en 17 países. Entre los años 2015 y 2023,
La fundación había transferido más de 87 millones de euros a diversas organizaciones españolas vinculadas directa o indirectamente con movimientos de transformación social. Los nombres de los beneficiarios habían sido tachados, pero las cantidades permanecían legibles. 3.600.000 euros en mayo de 2018. 5.200.000 en septiembre de 2019. Cifras astronómicas destinadas a un propósito que el documento denominaba Proyecto Síntesis Cultural. Había además transcripciones de conversaciones telefónicas interceptadas. Una de ellas, del 23 de enero de 2020, mostraba un diálogo escalofriante entre dos voces masculinas identificadas como Coordinador Alfa y Operativo Barcelona. Hablaban sobre la necesidad de acelerar la fase 3 del protocolo de sustitución y mencionaban resistencia inesperada del sujeto actual. Uno de ellos decía: si no acepta voluntariamente la transición, tendremos que aplicar el procedimiento Varsovia. El otro respondía: Varsovia dejó secuelas visibles, prefiero Estocolmo. La conversación terminaba abruptamente. Josep encontró referencias al procedimiento Varsovia en otro documento. Se trataba de un método desarrollado durante la Guerra Fría por servicios de inteligencia del bloque oriental para crear agentes profundos mediante técnicas de despersonalización y reconstrucción identitaria. El procedimiento Estocolmo era su versión refinada, menos traumática pero igualmente efectiva, perfeccionada en centros de investigación escandinavos durante los años 90. Pero lo que realmente heló la sangre del notario fue el último documento del archivo. Una carta manuscrita, sin fecha, sin firma, escrita en papel de calidad superior, con caligrafía femenina elegante y firme. Las palabras temblaban de verdad contenida. A quien corresponda, si estás leyendo esto, significa que finalmente alguien ha abierto el archivo que tanto trabajo me costó compilar antes de desaparecer. Soy la verdadera Irene Montero Gil, nacida el 13 de febrero de 1988 en Madrid. ¿O lo era? Ya no sé quién soy. Me han dicho que olvidaré quién fui, que aceptaré ser quien ellos necesitan que sea. Me han explicado que es por el bien superior, que mi sacrificio permitirá transformaciones sociales que salvarán a millones. Pero yo no elegí esto. Nadie me preguntó si quería ser el rostro de una revolución que no comprendo completamente. Solo quería estudiar psicología, ayudar a las personas, quizá tener una vida normal. En cambio, me convertí en símbolo, en instrumento, en otra cosa. Si hay justicia en este mundo, alguien contará algún día la verdad. Porque la verdad, por terrible que sea, siempre es preferible a la mentira hermosa. El sol comenzaba a filtrarse por las persianas del despacho cuando Josep Vilanova terminó de leer por tercera vez aquella carta devastadora. Sabía que debía tomar una decisión: destruir todo, como le habían ordenado, o preservar aquellos documentos que cuestionaban los cimientos mismos de la narrativa oficial de los últimos 35 años. Tomó su teléfono móvil y marcó un número que había memorizado años atrás, un contacto de emergencia que nunca había utilizado. Una voz masculina respondió al cuarto tono. «Tengo algo que el mundo necesita conocer», dijo Josep simplemente. La voz al otro lado guardó silencio durante varios segundos que parecieron eternos. Finalmente respondió con dos palabras que lo cambiaron todo. «Estamos listos». La verdad prohibida estaba a punto de emerger de las sombras donde había permanecido enterrada durante décadas. Y nada volvería a ser igual.
Josep Vilanova no destruyó los documentos. Los fotografió todos, cada página, cada anotación al margen, cada sello descolorido. Sabía que aquella decisión podría costarle la vida, pero la verdad que había descubierto no podía desaparecer en el fuego. A las 7 de la mañana del 23 de marzo, envió un correo electrónico cifrado a 3 direcciones diferentes. En él escribió apenas una línea. Si algo me ocurre, publicad todo. Guardó las copias digitales en 5 servidores distintos, repartidos entre Islandia, Suiza y un país que prefirió no revelar ni a sus colaboradores más cercanos. Luego salió a caminar por las Ramblas, sintiendo en la nuca esa presión invisible que conocen quienes han cruzado una línea invisible. El hombre del traje gris no volvió a aparecer, pero 3 semanas después, Josep encontró en su buzón un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía de su hija, tomada esa misma mañana frente a su colegio. Nada más. Ninguna amenaza escrita, ningún mensaje. No hacía falta. Durante días estuvo tentado de borrar todo, de olvidar lo que sabía, de proteger a los suyos. Pero cada vez que cerraba los ojos veía las caras de las personas que habían muerto, guardando aquellos secretos. Las muertes extrañas, los suicidios inverosímiles, los accidentes demasiado oportunos. Entonces supo que su única protección era la difusión. Si permanecía en silencio, era prescindible. Si hablaba, se convertía en un problema mayor. Pero si lograba que la información circulara lo suficiente, matarlo sería inútil. Durante 2 meses trabajó en un manuscrito detallado, escribiendo cada noche entre la medianoche y el amanecer. No lo publicó bajo su nombre. Eligió un seudónimo que nadie pudiera rastrear, una editorial digital sin sede física, una red de distribución imposible de censurar completamente. El libro apareció silenciosamente en septiembre de 2024. No hubo campañas publicitarias, no hubo reseñas en medios tradicionales, pero comenzó a circular. De mano en mano, de pantalla en pantalla, como esos textos prohibidos que la gente copia en cuadernos y comparte en susurros. Josep Vilanova sigue vivo. Cambia de residencia cada 3 meses. Nunca usa el mismo teléfono durante más de 2 semanas. Evita las cámaras. Y cada noche, antes de dormir, revisa que las copias sigan accesibles en aquellos 5 servidores remotos. La verdad, una vez liberada, es imposible de enterrar completamente. Josep Vilanova desapareció exactamente 48 horas después de enviar aquel correo cifrado. Su apartamento en el barrio de Gracia fue encontrado intacto, sin signos de violencia, sin huellas de forcejeo. Únicamente faltaba su ordenador portátil y una pequeña libreta de cuero negro que siempre llevaba consigo. La policía cerró el caso como desaparición voluntaria. Sus colegas guardaron silencio. Pero aquellos 3 destinatarios del mensaje cifrado recibieron cada uno por separado un paquete sin remitente conteniendo copias impresas de los documentos. Documentos que revelaban cómo determinadas políticas sociales del siglo XXI no surgieron de debates democráticos espontáneos, sino de un meticuloso diseño estratégico trazado décadas atrás en reuniones privadas donde nunca hubo periodistas ni ciudadanos comunes. La figura de Irene Montero aparecía en aquellos papeles no como protagonista aislada, sino como pieza perfectamente calibrada dentro de un engranaje mucho más vasto. Un engranaje que había transformado el lenguaje, las leyes, la percepción misma de lo que podía decirse y pensarse. Los documentos mostraban conexiones financieras, encuentros secretos,
influencias cruzadas entre fundaciones internacionales, ministerios y medios de comunicación. Todo diseñado para convertir ideas marginales en dogmas incuestionables en menos de una generación. Hoy, esos archivos permanecen clasificados en servidores inaccesibles. Algunos dicen que Josep Vilanova vive bajo identidad falsa en algún país sudamericano. Otros aseguran que nunca salió vivo de Barcelona. La verdad, como tantas otras verdades incómodas, permanece enterrada bajo capas de silencio oficial y amnesia colectiva. Quizás nunca sepamos qué mano movió realmente los hilos de esta transformación. Quizás sea mejor así. O quizás, precisamente por eso, debamos seguir preguntando. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta investigación. Si este relato te ha intrigado, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte futuras revelaciones que desafían las narrativas oficiales. Deja tu like si consideras que estas historias merecen ser contadas. Y comparte en los comentarios tu opinión sobre lo que realmente ocurrió con Josep Vilanova y los documentos que pudo haber descubierto. La verdad, después de todo, necesita testigos.